Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, nuestra sesión número 2 del taller de Introducción a Ciencia de Datos con R Markdown. Mi nombre es Héctor Manuel Garrido Castañeda y les doy la bienvenida a esta clase, a la clase del día de hoy. Bueno, ya ayer nos habíamos introducido un poquito en el preprocesamiento de datos. En realidad no hemos preprocesado nada, lo único que hemos aprendido a hacer hasta ahora ha sido filtros y selecciones, hacer subtablas y filtrar tablas. Ya sabemos leer archivos, ya sabemos guardar CSV. Entonces, pues estamos todavía en una etapa muy modesta. Vamos a continuar el día de hoy con temas más profundos. Lo que vamos a trabajar hoy es tratamiento de NAs, cómo trabaja uno cuando tiene valores faltantes, qué cosas se le puede aplicar. Vamos a ver métodos introductorios. Me lo han pedido mucho, pero el estudio de tratamiento de NAs, de valores faltantes en una tabla, es un estudio bastante profundo. De hecho, hace unos meses hubo la intención de dar un curso. Incluso, ¿saben qué? No les miento, si mal no recuerdo, este curso, el que estamos dando ahorita, este taller, el de Introducción con R Markdown, se sometió hace un par de meses en SciData, se sometió junto con la comunidad a una encuesta de los estudiantes de Estadística y Multivariante para saber qué curso querían que diéramos, si este o el de tratamiento de datos atípicos, el análisis robusto de datos. Este fue el que ganó, por eso es que estamos dando este, aunque pues sí me gustaría mucho dar en otro momento un curso especializado en análisis robusto. O sea, el trabajar con datos faltantes dentro de una tabla no son enchiladas, no se hace tan sencillo como lo voy a presentar hoy. Hoy les voy a enseñar un par de métodos muy simples y no me voy a meter en la estructura matemática de lo que tiene, pero en realidad digamos que no son los métodos más usuales, no siempre, son nada más para que vean ejemplos, para que conozcan de cosas, de cómo en principio uno lo puede hacer sin complicarse la vida. ¿Sale? ¿Cómo estamos de audio? Ok, sí, es que por ahí alguien también me dijo que no se escuchaba, pero me dicen que sí se está escuchando bien. Bueno, voy a continuar. Les decía acerca de esto del tratamiento de valores faltantes. También quiero que veamos algo de valores atípicos, de cómo se tratan los valores atípicos, que también es parte del análisis robusto de datos. Repito, hoy lo voy a enseñar así muy a grandes rasgos porque es un taller de introducción. Es para que sepan cómo se puede hacer estas cosas, pero ya cuando se trata de una investigación seria, una investigación per artículo, un reporte, algo importante, ya requieren de herramientas bastante más sofisticadas que las que vamos a ver hoy. Bueno, voy a continuar entonces. No sé qué quieran que haga, que me pase directo a esta partecita. Bueno, no es cierto. Antes, un tema pendiente de ayer, ya me acordé, que se llama eh, categorización. Esto ya lo vimos ayer, filtros, categorización. Aquí nos quedamos. Bueno, ya vimos todo esto, ya llegamos hasta acá. Nos quedamos en esto. Esto es lo que vamos a comenzar. Categorización. Les vuelvo a pasar por chat la dirección del repositorio. Podemos dividir información numérica en categorías para poder formar grupos en la información. Bueno, y aquí ya se explica cómo se va haciendo todo esto. Pero, repito, como se trata de un taller, entonces pues vamos a trabajar sobre los ejemplos. Nosotros teníamos ayer, si mal no recuerdo, teníamos la tabla maratón. View maratón. Déjame ver que exista, que esté bien. Sí, aquí está. Tenemos la tabla maratón, ¿verdad? Que es con la que estuvimos trabajando ayer. Y aquí me dan los tiempos. Me dan los tiempos de cuánto tiempo tardó cada personaje en terminar su maratón, en terminar la maratón en Nueva York. ¿Sale? Déjenme. Ay, me perdí aquí. ¿En dónde quedó mi script? Déjenme cerrar todos estos que no me sirven. Aquí estaba. Aquí estaba. Ok. Los tiempos. Me interesa saber, por ejemplo, si pertenecen a una categoría, digamos, si el corredor es rápido, si el corredor es lento, si se trató de un corredor regular, ¿no? Alguien que no fue ni rápido ni lento. Entonces, a eso se refiere la categorización, que dependiendo de los valores del tiempo,
yo le asigne categorías a cada uno de los participantes. De tal manera que pueden englobar la información a lo mejor en 3 o 4 o 5 grupos, bla, bla, bla. O sea, lo que me interesa es formar grupitos, categorías para acomodar la data, ¿vale? A eso es a lo que se refiere categorización. Para eso se ocupa la siguiente función, la función cut. La función cut me va a servir para poder hacer estas categorizaciones. Aquí pongo un poquito de la sintaxis. Se tiene que poner la columna en la que vamos a categorizar. Los breaks, que son cómo va a distinguir R a qué grupo le va a asignar cada valor, cada categoría. Y los labels, que son propiamente los nombres de las categorías. Por ejemplo, déjame, voy a copiar me voy a llevar este código para acá. Tengo la tabla maratón. Y voy a crear una nueva columna para maratón que la voy a llamar categoría. Categoría. ¿Sale? Cuando llamar la función cut. ¿Qué es lo que le voy a dar de comer? Le voy a dar de comer maratón, time. Quiero que me la englobe en 3 categorías. Eso es lo que significa breaks igual a 3. Quiero que agarre la información de time y la divida en 3 categorías. Esas categorías van a ser alto, medio y bajo. Entonces es la sintaxis. Repito, le doy de comer la columna con la que quiero categorizar. Le indico cuántas categorías quiero y le indico cómo quiero que se llamen esas categorías. ¿Estamos? Si quieren se los paso por el chat para que lo pongan directo en su script. Y ejecuto. Listo, ya terminó. Maratón categoría, esta notación que está acá, ayer ya habíamos visto, que sirve para mandar a llamar columnas. Para mandar a llamar columnas de una tabla. Pero también me sirve para crear nuevas columnas. Yo no tenía en maratón, inicialmente, yo no tenía una columna que se llamaba categoría. Bueno, aquí ya la tengo por el view, déjame cerrar pero inicialmente yo no tenía una columna que se llamaba categoría. Aquí se la estoy creando y la creo directamente. Doy el nombre de la tabla, besitos, y el nombre de la columna que quiero crear. Y luego ya le digo cómo es que quiero que me la llene. Entonces ahora sí, vuelvo a hacer un view. Ya tengo la categoría y me añadió. Él hizo un cálculo, ahorita explico cómo lo hizo. Él hizo un cálculo para asignar una categoría dependiendo del tiempo. Aquí me aparece 217 es alto, 272 es alto. Me puedo seguir, por allá pueden ver que hay medios, hay déjenme ver si encontramos algún bajo. Aquí hay un bajo, fíjense, que lo hizo en 431 minutos. Entonces, él tomó un criterio para establecer esas 3 categorías. Yo lo único que le dije es, divídeme en 3 categorías. Divídeme en 3 categorías y le dije cómo quiero que se llamen. Pero en principio únicamente le dije que lo dividiera en 3 categorías. ¿Cómo hizo esto? ¿Qué es lo que está haciendo él? Lo que está haciendo básicamente es tomar esto, Maratón Time, se fija en el valor más alto, en el valor más pequeño y divide en 3 cachos todo ese rango. Si quieren, se los muestro geométricamente para que se entienda mejor qué es lo que anda haciendo. Digamos que el valor más alto, imagínense como en una línea, que aquí estuviera el valor más pequeño. Digamos que todos estos son los rangos de valores. Este es el valor más pequeño, este es el valor más alto. Entonces lo que hace, como le estoy diciendo que divide en 3 categorías, lo que hace es dividir toda esta línea, la va a dividir en 3 partes iguales. La divide en 3 partes iguales. ¿Cuántos me quedan aquí? 3, 6, 8, le voy a poner 9 para que quede mejor. Entonces me estaría dividiendo algo así. Esta sería la primera categoría. Esta sería la segunda categoría. Y esta sería la tercera categoría. O sea, este fue el razonamiento que aplicó R. Se fijó en el valor más pequeño. El valor más alto, entonces, en todo el rango que encuentra, lo divide en 3 partes iguales. Y ahí es en donde asigna, lo dividió en 3 partes iguales porque yo le dije que quería 3 categorías. Ese fue el razonamiento que él aplicó. ¿Estamos? ¿Sí se entendió?
Así es, José Luis, dividió en 3 partes. Dividió los datos en 3 partes, siguiendo esta lógica. Me dice Luis, ¿con esto se puede generar después un gráfico de frecuencia? Claro que sí, Luis. De hecho, lo vamos a hacer ahorita. De hecho, justo lo vamos a hacer ahorita, el gráfico de frecuencias. Pero, ojo aquí. Ojo con esto. ¿Qué pasa? Bueno, a mí, yo estoy pidiendo que sea este breaks. Le estoy diciendo cuántos breaks quiero, cuántas categorías quiero. Pero sí, en teoría, Semiramis, en teoría cada uno de los breaks tiene la misma cantidad de elementos. Pero, sería más interesante que yo pudiera controlar esto. Que yo pudiera controlar esta partecita, que yo pudiera controlar los breaks. O sea, que no fuera él quien hiciera el cálculo directo, sino que yo le pudiera decir quién sería. Entonces, lo voy a volver a hacer por acá. Le voy a poner, digamos, intervalos. Quiero que vaya de 0 a, no sé, ¿cuál es el máximo, por cierto? Déjenme ver cuál es el valor máximo de Maratón Time. O sea, ¿cuál es el que tardó más? 566, ok. Ok. Le voy a poner de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y de 400 en adelante. Fíjense qué bonito se pone. Inf de infinito. O sea, le estoy diciendo de 400 en adelante. O sea, tengo el paquete de 0 a 100, tengo el paquete de 100 a 200, el paquete de 200 a 300, de 300 a 400 y de 400 en adelante. Luego con un inf de infinito. ¿Vale? ¿Cuántas categorías fueron? Es 1, 2, 3, 4, 5 categorías le puse, ¿verdad? Entonces, voy a crear nueva categoría, maratón nueva categoría. Nueva categoría. Va a hacer con el time, pero en breaks, aquí le voy a poner que utilice los intervalos que leí. Intervalos. O sea, le estoy diciendo que se fije en estos. Que tome a estos. Repito, lo que va a hacer es pensar este primer paquete, luego este paquete, esta categoría, luego esta categoría, etcétera, etcétera. Digamos que son 5 categorías, entonces necesitamos que sean, que los labels, o sea, las etiquetas con las que los va a crear, sean también sean 5. Voy a poner C1, C2, C3, C4 y C5. Ahora esperemos que no me haya equivocado. Si lo corrió bien. Un view. Y categoría nueva. Este que está entre 200 y 300 me lo dejó en categoría 3. Etcétera, etcétera. Categoría 4, que son los que están entre 300 y 400. O sea, los más rápidos que serían los que están en categoría 1, ¿no? Aquí tengo categoría 2, que antes era alto. Este, por ejemplo, es alto, pero de categoría 3. Este es alto, pero de categoría 2, o sea que este es más rápido y efectivamente. 164 y 248. ¿Vale? Me pregunta Leonardo, viendo el inf, los intervalos son cerrados por la izquierda por defecto. Bueno, no te preocupas mucho de eso. Fíjate que no sé, ahí sí son cerrados por la izquierda o por la derecha. No te preocupas mucho de eso porque se trata de variables continuas. Entonces, para que tomen el valor exacto, para que una variable continua tome un valor numérico exacto, la probabilidad es 0. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, o no imposible, pero es sumamente difícil, alguno de estos valores, por ejemplo, fuera 200 exactito. Sería muy, muy difícil. Ahí sería cosa de, sí, claro, me regreso al código y se los mando, les mando desde acá, que es lo que llevo hecho. Ahí sería muy difícil que el valor dentro de la columna coincida con el valor del break, es decir, con el extremo izquierdo del intervalo. Sería muy, muy complicado. Digo, es cosa de jugar, a mí nunca me ha pasado, sería cosa de jugar o revisar la documentación para ver qué es lo que hace. Incluso, por ejemplo, aquí no lo estoy comentando, pero también lo podríamos revisar con un ejemplo práctico, ustedes mismos
de tarea, se los puedo dejar. ¿Cómo es que toma el orden? Aquí tengo la impresión de que hace esto. Como este es el primer intervalo, el 0-100, a esos son a los que llama C1. El 100-200 son a los que llama C2. El 200-300 son a los que llama C3, etcétera, etcétera. Tengo la impresión de que así es como lo hace. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, el C3 está entre 200 y 300. Sí, ¿verdad? Fue lo que dije. El C3 está entre, es 1, 2, ajá. El C3 está entre 200 y 300. O sea, asigna de manera natural. Este C1 va para el primer paquete. Este C2 va para el segundo paquete, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el mismo orden que aparecen acá, es en el orden en el que se los asigna aquí. Pero, ¿qué pasa con el ejemplo anterior? Aquí yo le estoy diciendo nada más la cantidad de paquetes que quiero. ¿Sigue la misma lógica? O sea, ¿qué lógica es la que ocupa para asignar estos? Eso lo pueden revisar ustedes. El if es para infinito, Juan. O sea, aquí le estoy diciendo de 400, todo esto significa de 400 en adelante. Este 0, por ejemplo, lo podría quitar y ponerle menos inf, menos infinito, menos inf hasta 100. Yo sé que como son tiempos, los tiempos son mayores que 0. Entonces, por eso lo había puesto inicialmente con un cerito. Pero podría ponerlo así y no pasa nada. Está bien. Está bien. Los breaks se parten en infinito. No necesariamente. Por ejemplo, yo aquí le pude haber puesto, en vez de infinito, le pude haber puesto 600. No sé que el valor máximo era de 500 y pico. Lo vimos ahorita, ¿no? Aquí está. 566. Yo sé que ese es el valor máximo. Así que poner esto de 400 a 600 me va a dar exactamente lo mismo que poner de 400 a inf. Este uno lo ocupa cuando de plano no sabes cuál es el valor máximo. En una tabla de datos ya fija, ya dada, no va a suceder eso y siempre vas a saber quién es el máximo. O sea, yo aquí le pude haber puesto hasta, en vez de ponerle un if, lo pude haber automatizado. Ponerle max de maratón time más 1. Esto me hubiera dado 567 punto y algo, ¿no? Ya lo automaticé, ya no me importa ahora ni siquiera saber conocer explícitamente el máximo del tiempo, porque aquí ya lo está calculando el solito, aquí. Y lo sumo un 1 nada más para asegurar que sí lo voy a quitarme precisamente problemas de que el intervalo es abierto o cerrado. Y aquí obviamente también le puedo haber puesto, en vez de menos inf o 0, le puedo haber puesto el min. El min de maratón time. Pero en vez de ponerle un más 1, le pongo menos 1. O sea, y poner esto, me va a dar exactamente el mismo resultado que haberlo puesto como inicialmente con un 0 aquí y con un infinito acá, con un inf acá. Esto ayer me lo pedían, por cierto, lo de los máximos y mínimos. Si yo quiero saber el máximo de una lista de números, de un vector, por ejemplo este max, me va a dar el valor más grande de todos los tiempos. Por el contrario, min me va a dar el valor mínimo. Ahorita vamos a regresar a esa parte. Exacto, así es, Juan. Aquí, el labels, o sea, las etiquetas, los nombres de la categoría como tal, tienen que ser del mismo tamaño que la interpretación de los intervalos. Por ejemplo, aquí, déjenme, voy a deshacer esto para correrlo, para moverme más rápido. Ahí está. Yo aquí, ¿cuántos intervalos tengo? 1, luego 2, luego 3, luego 4 y 5. Tengo 5 intervalos. Me está haciendo 5 breaks, 5 intervalos. Entonces, los labels tienen que ser 5 también. O sea, si yo pusiera algo así como esto, le estaría diciendo que fueran 4 intervalos, pero le estoy dando de comer 5 labels. Si lo hizo, supongo que porque no encuentra error lógico. A lo mejor al revés es donde fallaría. Sí, al revés es donde va a fallar. Van a ver. Estoy dando de comer nada más 2 etiquetas, pero con 3 intervalos.
Ya lloró. Ya lloró porque tiene 3 categorías y yo solo le estoy dando 2 etiquetas. No sabe cómo renombrar las otras categorías que encuentra. ¿Vale? Hay menos etiquetas que categorías. Hay menos nombres. No puede nombrar a todas las categorías y eso le molesta. Digo, a veces es chillón R, pero está bien. De hecho, cuando no llora es cuando hay que preocuparse. Cuando haces cosas raras y que no llore, hay que preocuparse porque sí hay que conocer bien cómo funcionan las funciones, valga la redundancia. Hay funciones que ocupan ciclos y cosas así medio raras. Entonces, lo mejor es que tengan control sobre las cosas. Y bueno, ya que tenemos esto, le puedo hacer, por ejemplo, un summary, la función summary, que ayer ya medio se las había hablado. Summary de maratón, categoría, nueva categoría, ¿no? Nueva categoría. Y esta me dice cuántos hubo. Me dice que ninguno hizo menos de 100 minutos. Y eso creo que ya lo habíamos visto ayer, ¿verdad? Ninguno de ellos había hecho menos de 100 minutos. Ven que nos devolvió un filtro con 0 filas, cuando le pedíamos que el tiempo fuera menor que 100. La categoría 2, o sea, los que estuvieron arriba de 100, pero debajo de 200 fueron 68, etcétera, etcétera. Así es como se lee esta tablita, esta tabla que nos aparece por acá. ¿Sale? Sí, sí se capta. Incluso, a ver si me sale. Un bar plot. Un bar plot de maratón. Nueva categoría. A ver si lo agarro. No. Es que no recuerdo la sintaxis del bar plot. Para poderlo ver gráficamente. Bar plot, un vector matriz. Ajá. Déjenme ver. Bueno, mejor este se los dejo para poder avanzar en la otra. De todos modos, el bar plot lo vamos a ver mañana, creo. Entonces, antes de adelantar. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya vimos entonces esta partecita de la categorización. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto de la categorización? Repito, hay dos formas, que él solito lo calcule, o bien que tú le digas, bueno, que él solito lo calcule, como está acá, breaks igual a 3, o bien que tú le digas en qué lugares quieres que haga los breaks, los rompimientos. ¿Estamos? ¿Dudas, por favor? Y así calculamos la tabla de frecuencias con un summary. Bueno, ¿qué sigue entonces? ¿Qué sigue? El tratamiento de los valores faltantes, de los NAs, que les comentaba al principio, que este sí ya es algo más complicado. Bueno, antes de entrar a les quiero mostrar algo poquito de más cosas que pueden hacer con las elecciones. Ahorita, por ejemplo, a ver, me voy a fijar en latinos. Latinos era una tabla pequeña, ¿verdad? ¿No era así? La TAM, ¿verdad? La TAM. Ahí está la TAM. ¿Cuántos valores tenía la TAM? Déjame buscarlo aquí. 40. Para esto le sirve esta ventana, por cierto, la de objetos. O sea, tengo la TAM, tiene 40 observaciones de 5 variables, una tabla de 40 renglones con 5 columnas. O bien le pude haber hecho desde acá, desde el DIM, preguntárselo directamente. O 40 renglones con 5 filas. Fueron 40 filas con 5 renglones. Y ahí está. Quisiera saber yo quién es cuál fue el tiempo más corto. ¿Cuál fue el tiempo más corto de todos los latinoamericanos? Entonces, me fijo en min de la TAM, time. Me dice 180.75. Estamos de acuerdo, no hay nada del otro mundo. 180.75 fue el latinoamericano de este maratón, al menos de esta muestra, que corrió más rápido, que hizo el menor tiempo de todo el conjunto de latinoamericanos de esta muestra. Estamos de acuerdo, no hay nada raro ahí. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es esta persona?
Digo, a ojo, tendrías que echarte un clavado a ojo para buscar en dónde está ese valor. Te lo vas a encontrar aquí. Anda por acá. 180.75. Fue el corredor 605, era de Paraguay, 57 años. Ay, caramba. Impresionante, ¿verdad? No me había fijado en esos datos. O al menos a mí me llama la atención, 57 años. Mi padre murió de 58 años. Y este cuate hasta 57 fue el más rápido de todos estos. ¿Se entiende? ¿Se capta? ¿Me siguen? Ok. No necesariamente un outlier, Alistair. No necesariamente. A lo mejor sí. A lo mejor pudiera ser que sí, porque sí suena bastante raro, pero bueno, Roberto Madrazo hace como 15 años hizo trampa en el maratón de Berlín. Fue un escándalo mundial para quienes nos acompañan jóvenes. Roberto Madrazo fue candidato a presidente de la República en 2006. En 2006, ajá. Bueno, continúo. Ok, pero ¿están de acuerdo que si esta tabla fuera más grande, que de hecho aquí es más o menos grande, o sea, son 40 renglones, y para ponerme a buscar en dónde valía 180.75, sería tardado, ¿no? Me tendría que ir fila por fila a ver en qué momento lo encuentro. Tendría que irme por acá. ¿Cómo puedo hacer para encontrar quién es esta persona sin tener que revisar uno por uno? Bueno, la forma fácil es con una cosa que se llama función which. Which.min. Ahí está. Y le doy de comer este cuate que está acá. Which.min. Me dice 37. Fíjense, ¿qué pasa si yo hago la TAM? Pero de la fila 37. La TAM de la fila 37 es precisamente esta persona de 57 años de Paraguay que hizo ese tiempo. O sea, encontré quién, de manera automática quién es la persona que cumple con el tiempo mínimo. ¿Estamos bien? Fíjense, Ricardo comenta que regularmente en los maratones las personas de más de 40 años son los que hacen mejor tiempo. Eso no lo sabía, Ricardo, gracias por el dato. A Juan me dice que le aparece en 31, entonces tu tabla, la TAM, es la que debe estar mal. Ojo, si no le sale lo mismo que a mí es porque tienen algún error. ¿Cómo lo solucionan? Vuelvan a leer, no tienen que hacer todo, nada más vuelvan a leer maratón, se ejecuten esta, vuelvan a leer la tabla de maratón y vuelvan a crear la tabla de la TAM. La TAM era, déjame ver dónde la creamos. Aquí está. Vuelvan a ejecutar esta. Con eso van a tener exactamente la misma tabla que yo tengo de la TAM, la mismita, así que ya va a jalarles esto. Pero ojo, lo que quiero es la filosofía detrás. Yo sé, aquí con min me dice cuál es el valor mínimo, pero si en realidad a mí no me interesa el valor mínimo, sino quién lo sacó, eso lo puedo hacer con which, cuál tiene el mínimo. ¿Qué es lo que me va a dar? Esto que está acá del resultado, ¿qué es lo que me va a dar? La TAM Time es una lista de 40 números, son los 40 tiempos latinoamericanos. Este resultado me dice, de esa lista de 40, ¿en qué lugar se encuentra el que tiene el valor más pequeño? En este caso me sale 37. Por eso cuando pongo aquí la TAM 37, me devuelve precisamente los datos de la persona con el tiempo mínimo. O sea, esto yo lo puedo hacer más corto, este trozo de código, lo puedo hacer más corto así. Y ahí está. Si yo quisiera extraer la edad, por ejemplo, me lo pregunta Luis, si yo quisiera extraer la edad, simplemente le hago un pesos age, 57 años. Porque ustedes recuerden, esto que está acá, ustedes aquí lo están visualizando como una fila, pero ven que ayer les comentaba, en realidad, la notación con corchetitos es tabla. Esto es una tabla de una sola fila. Es una tabla flaca, una tabla enana, de una sola fila, pero una tabla a fin de cuentas. Así que todo lo que yo sé hacerle a las tablas, se lo puedo aplicar.
en particular puedo mandar a llamar sus columnas. Su columna H va a tener solamente un dato, porque es nada más una fila. Por eso me devuelve el 57. ¿Sale? No, Yair me pregunta si el which le puedo dar de comer más argumentos. Por ejemplo, which.min. Vamos a hacerlo si quieres. De la time. Time. Según yo, no lo va a agarrar. Con la TAM age. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido que le des de comer dos argumentos. Porque lo que va a hacer es fijarse en dónde encuentra el mínimo de acá. Pero, ¿qué significa el mínimo de dos columnas? Necesitas ahí un criterio de minimización. Pues por eso es que no lo agarra Yair. Pero sí, vamos bien hasta acá. Ahora, desventajas. Si quieren, se los muestro con un ejemplo. Voy a poner ejemplo. Ejemplo. Voy a crear un data frame. Fíjense cómo se crean los data frames. O sea, voy a crear una tabla yo mismo. Voy a poner B1 igual a CD A B C. B2 igual a CD 113. Creé una tabla que se llama ejemplo. Una tabla muy cortita, muy pequeña. Se las paso. Creé una tabla, esta tablita pequeñita, solo son 3 renglones y 2 columnas. Si yo quisiera saber cuál es el valor mínimo de la columna 2, de la columna B2, o sea, esta columna, entonces igual hago un which.min de ejemplo B2. ¿Qué me tendría que devolver? O sea, le estoy pidiendo que me devuelva en dónde se encuentra el más pequeño, no cuánto vale, sino en dónde se encuentra. Entonces, ¿dónde se encuentra? Me dice que acá, en el primer lugar, aquí. Pero ojo, este también lo cumple. Entonces, cuidado cuando ocupan el which min, porque si hay varios lugares en donde encuentra el mínimo, únicamente les va a devolver el primero en donde lo encontró. Fue este. Aquí fue la primera vez en donde lo encontró. Se le está escapando este. Entonces, se come información el which. ¿Sí me entendieron? ¿Me expliqué? O sea, únicamente, si tú tienes varios lugares, incluso déjenme ponerle más cosas. Un 2 y un 3. Un 4 le voy a poner. Un 6. 6, 6, A, B, D, E. Lo voy a cambiar, ahora este va a ser ejemplo. Se los vuelvo a pasar por chat. Ya voy a pedir el máximo. Which max. Estoy pidiendo el máximo. Me lo devuelve en este lugar, aquí, que es este 6. Pero ojo, porque este también valía 6. O sea, solo me lo devuelve la primera vez que lo encontró. Solo me lo devolvió aquí. El 3 que me dio, este 3 que aparece acá, este 3 que aparece aquí, es este 3. Es este que tengo ahí sombreadito. Pero entonces, ojo, repito, la moraleja, el which se está volando información. No te devuelve toda la información, te vuela información. Entonces, cuidado con él. Cuidado con él. Sirve, pero siempre que tengas esa conciencia. Exactamente. Ahora, qué bueno que le preguntas, Luis. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pues vámonos a la antigüita. Vámonos a la antigüita con lo que ya sabemos hacer de filtros. Yo quiero encontrar quién es el mínimo. Entonces, el mínimo, por ejemplo, el mínimo de ejemplo B2. ¿Quién es? Es el 1. Lo voy a poner con el máximo para que se vea mejor. ¿Quién es el máximo de B2? Pues es el 6. ¿Sale? Máximo de B2. Así que ahora, si yo pongo ejemplo B2, igual, esto es toda la lista
toda la columna B2, la puse en minúscula, es en mayúscula, ahí está. Esta es toda la columna en B2. Con el igual, le estoy diciendo cuáles de estos elementos, cuáles de acá, son iguales al máximo. O sea, ¿cuántos valen 6? Me va a devolver verdaderos y falsos. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sale? Y entonces si yo pongo aquí, ejemplo, si hago este filtro, ¿qué es lo que le estoy diciendo? De la tabla ejemplo, jálame todas las columnas, siempre que la columna B2 tenga el valor más alto. Ejecuto, y ahora sí ya me devolvió todos, que fueron la fila 3 y la fila 5. ¿Ya vieron? O sea, este es un ejemplo muy, muy bonito de por qué las funciones no lo son todo. O sea, cuando uno está programando, cuando uno está haciendo ciencia de datos, no se trata de que tú seas bueno porque conoces un montonal de funciones, sino porque tienes la lógica. Claro que sí, se los paso. O sea, sí, hice un simple filtrado. ¿A qué voy con esto? A que si tú eres bueno, si tú eres vivo en esto, pudiste haber seguido toda tu vida sin conocer esta función, sin haber conocido esta función, pero siempre que sepas hacer filtrados, que son de lo más básico, el hacer filtrados. ¿Sí? ¿Se captó? ¿Se entendió la lógica de lo que acabo de hacer? Ok, ok. ¿Cómo van viendo? ¿Dudas hasta aquí? Exactamente, Juan, me está diciendo, lo que le estoy pidiendo es que me devuelva todas las filas en donde se encontró el valor máximo. Todas las filas en donde encontró el valor máximo. Eso es lo que le estoy pidiendo ahí. Si quisiera con el mínimo, pues lo cambio aquí, ¿no? Nada más le pongo un min. Le estoy diciendo, dame todas las filas en donde encontraste el mínimo, que fueron las primeras 2 filas. Y como esta cosa ya es una tabla, ya le puedo aplicar todas las cosas que yo sé hacer sobre tablas. En este caso, pues no hay mucho que hacerle, ¿no? Porque nada más tengo 2 columnas. Entonces no le puedo pedir tanta cosa, pero esto nos lo podríamos llevar, por ejemplo, al de ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? El de la TAM. El de la TAM. Dame. Bueno, es que aquí no va a haber, no hay tanta cosa bonita en en el de la TAM, porque los tiempos son todos diferentes. O sea, nadie repitió tiempo, no hay empates. Y los lugares, todos tuvieron diferentes lugares de llegada, entonces hacer esto, aquí va a equivaler a lo mismo, exactamente lo mismo que hacer esto, hacerlo con un Witchmax. Entonces con el LATAM no lo voy a entrar. ¿Sale? Bueno, siguiente. ¿Qué sigue ahora? Valores faltantes. Ahora nos vamos con los valores faltantes, que es uno de los temas más interesantes. Ya les hice una introducción hace un rato. El manejo de valores faltantes es importante cuando se realiza preprocesamiento de tablas, que es lo que estamos haciendo. A veces conviene eliminar registros que tienen poca información. Bueno, nos vamos a ir a el que les pedí fuera de clase. ¿Cuál fue? Maratón, estudiantes, contaminación. Vamos a trabajar con el de contaminación ahora. Entonces lo descargo. Déjame ver dónde está. Contaminación. Ahora vamos a trabajar con esta tabla. Guardar como. Contaminación. Pues ahí está. Perfecto. Contaminación, listo. Ya lo tengo. Me borro acá. Y nada más para verificar, hago un dir. Y efectivamente, aquí está ya. Contaminación. Ya está mi tabla de contaminación. ¿Ya todos la tienen? ¿Ya listos para leerla?
Bueno, lo que me contestan, Luis pregunta, estoy pensando en la lógica de Markdown para reportes automatizados. En caso que el valor mínimo sea más de 1, imagino que debe generar una lista o algo así. ¿Es correcto mi razonamiento? Bueno, es que es dependiendo, Luis, cómo estés programando a tu Markdown. O sea, ¿qué es lo que le estás pidiendo a tu Markdown? No es así nada más de enchílamelas. Acuérdate que sirve para que genere reportes. Así que tienen que ser lo más simple posibles en el sentido de lectura. Pregunto nuevamente, ¿ya tienen contaminación? ¿Ya está su tabla? Bueno, hay que leerla, yo no la he leído. Contaminación. Creo que ya la había leído. Claro, la leí ayer porque ayer estuve, de hecho aquí está, ¿verdad? Porque ayer ya estuve trabajando con ella, pero la voy a volver a leer para estar empatado con ustedes. Así que le hago un read de contaminación. Encabezados y row names. Esta no recuerdo si se requiere o no se requiere. Creo que sí. La voy a dejar así. Me dice que lloró, entonces le voy a quitar este. Ahí está. Fíjense, lo hice. Fíjense como de que lloró porque le puso un row names. Eso lo que significa es que tiene, hay renglones con el mismo nombre. Y sí, es cierto, ya me acuerdo que sí. Entonces, hagan lo que hice, pero sin el row.names. Pónganlo así, justo como lo tengo acá. Y es que sí es cierto, hay una fila repetida que de hecho vamos a trabajar con ella. Una de nuestra intención es encontrar filas repetidas. Entonces, ¿estamos bien aquí? La dimensión de contaminación es 33. Debe tener 33 filas y 9 columnas. ¿Todo bien? ¿Estamos? Díganme. Ok. ¿Alguien más que me diga que sí? Ya Octavio ya dijo que sí. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ya tengo contaminación. ¿Qué tengo en contaminación? A ver. Ok. De los primeros 6 renglones. Aquí está. Tengo número de empresas que cumplen con cierta condición, con ciertas condiciones. Estas columnas que están acá son niveles de contaminantes, sustancias, no sé la verdad, yo no soy químico, pero de sustancias en el aire. Por ejemplo, me imagino que es algo de oxígeno con nitrógeno, qué sé yo. Voy a decir dióxido de carbono, pero no, ¿verdad? Es alguna otra cosa, etcétera. Concentración de contaminantes, me dice Yair. Ok. Sí, no, o sea, yo la verdad no sé qué significa exactamente cada una de las columnas, pero pues eso ahorita no nos interesa mucho. De hecho, fíjense que es algo muy curioso en la ciencia de datos. El científico de datos generalmente no tiene que ser experto en el tema que está analizando. Por ejemplo, yo hacía estudios de corazones sin ser cardiólogo ni mucho menos. Hacía estudios sobre corazones porque considerábamos a los corazones como bombas, simplemente como bomba mecánica. Entonces, siguiendo esa filosofía, ya te bastaba para poder hacer los análisis con los datos. Monóxido de carbono, muchas gracias, José Luis, Alberto, muchas gracias. Monóxido de carbono Bueno, ok, le voy a dar un breve repaso, un view, así rapidito. Y fíjense que me encuentro, fíjense por ejemplo la fila 33, la fila 33 tiene muchos valores faltantes. Estos NA no necesariamente son ceros, que por ejemplo tienen un cero, pero simplemente significa que es un valor faltante. Siempre pongo de ejemplo, pudo haber sido que mandaste a tu becario de servicio social, te lo mandaste a tomar las lecturas y el cuate se puso a platicar con la novia, alguna cosa así, no sé, qué sé yo, pero se distrajo y no pudo captar el dato. Entonces son valores faltantes. No es que no es un cero, no es lo mismo que un cero, sino simplemente no hay medición ahí. Hay veces en las que se debe a la propia naturaleza, por ejemplo, a la naturaleza del estudio, por ejemplo, en una encuesta. Las encuestas tienen filtros. Por ejemplo, te preguntan, ¿fuiste víctima de delito? Sí. ¿Cuánto ascendió tu pérdida económica? Pues a 1,000 pesos. Bueno, esa pregunta de cuánto ascendió tu pérdida económica solamente se te aplica si fuiste víctima de delito. Entonces, si tú dices,
Sí, si yo pregunto, ¿fuiste víctima de delito? No. Entonces va a aparecer un vacío, va a aparecer un dato faltante, un NA, en esta partecita de a cuánto asciende tu pérdida económica, ¿estamos de acuerdo? Entonces puede deberse a un error, esto que comentó del becario, o puede deberse a la naturaleza del estudio. Hay un NA por ahí. Ahorita nos vamos a centrar, exactamente, sí, así es, Ricardo, NA y null son lo mismo. Ahorita nos vamos a centrar en estos NA que desaparecieron por accidente, digamos, por problemas, no que estuvieran diseñados para no existir, sino que simplemente, o sea, no como el de las encuestas, no, simplemente no se captó la información. Es que me están comentando, tener NAs en una data te altera todo. Sí, claro, claro. Y ahorita vamos a ver un poquito del tratamiento de los NAs. Bajo nivel de detección en el equipo de medición, sí, también puede deberse a la calibración de tus equipos, de los instrumentos con los que estás midiendo. O sea, hay muchos motivos para que aparezcan los NA. Por eso, cuando tú tienes un NA o un valor atípico, la idea no es que los elimines así nada más, ¿eh? No es solamente vuélatelos y ya. Depende mucho del contexto del investigador también. No es algo tan mecánico. Es lo que les comentaba al inicio de la clase, un curso de análisis robusto, sí no se trata nada más de una o dos clases, sino podríamos dar un curso de 3, 4 semanas enseñando análisis robusto de datos, tratamiento de atípicos y de valores faltantes. Bueno, ándale, por ejemplo, lo que comenta Jesús, incluso cuando deja de funcionar el instrumento. Bueno, entonces tenemos los NAs y les voy a enseñar, déjenme ver si me acuerdo, déjenme ver. A ver. Ya sé, lo tengo escrito aquí. Una funcioncita, la paquetería mais. Se los voy a enseñar desde acá, desde GitHub. Déjenme abrir nuevamente la diapositiva. Vamos a instalar una paquetería, una librería que se llama Mice. ¿Dónde anda? Valores faltantes. Aquí está. Una manera de visualizar gráficamente, van a ver lo que les voy a enseñar ahorita. Una manera de visualizar gráficamente los valores faltantes es con la función mdPattern de la paquetería mice. Entonces, voy a jalar esta. Bueno, ustedes que son nuevos tienen que hacer esto. Install.packages, entre comillas, mice. Después library mice. Tienen que correr esto. Se los paso por chat. O sea, lo que van a hacer es instalar un paquete. Están instalando este paquete y después lo mandan a llamar. Háganlo, por favor, los espero unos 20 segundos, no es tan tardado. Yo ya voy a ejecutar desde aquí. ¿Está? Pero ustedes tienen que ejecutar estas dos. Repito, esta es para instalarlo, para instalar la librería, y esta es para mandarla a llamar. Ahí lo que les hacen, les explico rápidamente. Estas cosas son como bibliotecas en el sentido usual. Digamos que tú vas a la biblioteca, ya te investigaste si existe el libro, MICE, y después le dices al bibliotecario que te lo traiga, library. Digo, es un juego de palabras, porque library en realidad es biblioteca, no es bibliotecario. Y con esta lo que vamos a hacer es ver patrones de valores faltantes con la función mdPattern. ¿Dónde está? Aquí está. Con esta función mdPattern. Y lo que le vamos a dar de comer es la tabla. Contaminación. Sí, si les piden resetear R, háganlo. Bueno, no necesariamente. No lo hagas ahorita, Ricardo, porque solamente se los voy a enseñar rápido. No vamos a seguir trabajando con esta porquería. Nada más porque les quiero enseñar esto. Fíjense la imagen que me dio. Hago un zoom de ella para que la vean completita. Los rojos, bueno, les enseño a leer la tabla. Aquí tengo numeritos. Aquí a la derecha también tengo numeritos y están agrupados en columnas. Cada una de las columnas es una columna de la tabla. Esta es la primera columna de la tabla contaminación, la segunda columna, tercera columna, bla, bla, bla. Son todas las columnas de la tabla. Cada vez que yo veo un rojo es porque hay NA. ¿Qué es lo que me está diciendo este 4? Me está diciendo que hay
4 que tienen NAs aquí. Este 3 me está diciendo que hay 3 filas que tienen NA en esta columna, en la penúltima columna. Hay 3 filas que tienen NA, tanto en esta como en esta, etcétera, etcétera. Hay una sola fila que tiene NAs en estas cuatro columnas. Así es como se lee como se busca este patrón. Bueno, como se lee esta imagen. Me está diciendo más o menos la ubicación o cómo están distribuidos los NAs, los faltantes dentro de mi tabla. Una mala tabla es en donde todo esto esté pintado de rojo. Significa que falta un montón de información. ¿Sale? Fíjense cómo aquí hay una buena concentración. O sea, tengo una sola en donde me encuentro 4 valores faltantes. ¿Vale? ¿Estamos? Tengo 19 filas donde no hay valores faltantes. O sea, este primer renglón que está acá, este primer renglón del dibujo, me está indicando que tengo 19 registros completos, sin faltantes. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se lee la gráfica? Y numéricamente, esto que les acabo de decir está aquí. O sea, esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá. Me está diciendo, hay 19 donde no hay faltantes. Hay 4 donde hay un faltante y se encuentra en esta columna, en la columna CN. Hay 3 que tienen faltantes, perdón. Hay 3 que tienen faltantes en la columna NOx. ¿Sale? Así es como se lee esa tablita, que es la misma información que tiene la gráfica. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y hay una, en particular, hay una que tiene muchos valores faltantes, son 4 valores faltantes. ¿Quién es esa? Es precisamente la 33. 1, 2, 3 y 4. La fila 33 tiene 4 valores faltantes. Ya la podemos captar. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos? Me regreso al dibujo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Lo pudieron hacer? Ok, ok. Bueno, ¿les parece que quitemos a esa fila que tiene valores faltantes? Porque son 4. O sea, no tenemos información prácticamente de ella. Quien haya tomado esas mediciones lo hizo mal ahí. Entonces, como que ahí sí conviene tumbarla. O sea, ¿para qué la conservamos si no me va a dar mucha información? ¿Cómo la quito? Contaminación. Acuérdense, contaminación es una tabla, por eso trabajo con corchetes. Contaminación. Quiero que me quites, con un signo menos, quiero que me quites la fila 33. Es la fila que no me sirve, la fila 33. Quiero que me la quites. Entonces, esto que está acá va a ser la tabla contaminación, pero sin esa fila que tiene los 4 valores faltantes. Sin esa fila que me está estorbando. Lo voy a llamar conta 1. Pero no perder la conta 0, para que sea la inicial. Conta 0. Y ya. De tal manera que si yo vuelvo a hacer un md.pattern de conta 0, ya no me aparece. Ya no está esa que tenía los 4. ¿Sale? ¿Cómo sabía que era la fila 33? Ah, bueno, porque yo la vi. Porque yo la vi por acá. Pero sí es un buen ejercicio que ustedes la pudieran ubicar. O sea, si aquí les decía, déjenme volver a la imagen. ¿Cuál era esta? Ajá. Aquí yo sabía que nada más hay una. Y fue rápido más o menos ubicarla. Pero si hubiera tenido 3 o 4, hubiera necesitado una manera automática para buscar quiénes son esas en donde faltan los 4 valores. Entonces, ahí eso se los voy a dejar de tarea, aunque ahorita más o menos les voy a dar una idea de cómo se puede hacer. Por lo pronto, se entiende por qué quité a la fila 33, porque tiene muchos valores faltantes. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, ¿sí entendieron por qué lo hice? Les digo, es nada más por el simple hecho de que tienen muchos valores faltantes. No me va a dar mucha información. Pero ahora, ¿qué hago con los otros? ¿Cómo voy a trabajar con los otros? Bueno, vamos a seguir con el esquema que les escribí aquí. Ok. Para captar los faltantes de una columna, únicamente de una columna, trabajamos con la función isNA. Esta también nos va a servir para realizar filtros. MD-pairs, no sé esa, Rosalba. Ahorita la que les estoy enseñando es la MD-pattern, que es para hacer el dibujito. MD-pairs, no tengo idea de para qué funcionará. Habría que revisar la documentación. Les decía ahorita, ahora quiero encontrarme los valores faltantes en una columna. Por ejemplo, déjenme volver a contaminación. Todavía sigue teniendo el 33. Bueno, es que es conta, ¿verdad? View conta 0. Aquí está. Esta ya no tiene la 33, esta ya está. Pero ahora me voy a ir sobre la CN. Voy a analizar esta columna, la columna CN. Entonces, si yo hago la función is.na, se la voy a aplicar a conta 0, CN. ¿Qué es lo que le estoy preguntando? Estoy diciendo, fíjate en la columna CN, la columna que se llama CN. Y de ahí, eso es prácticamente, literalmente, del inglés al español, es un valor vacío. Me dice falso, o sea que sí hay dato. True, o sea que es vacío. Falso, falso, true. Cada vez que yo veo un true, significa que hay un NA en esta columna. Que le estoy preguntando si hay NA. Entonces, cada vez que yo vea un verdadero, un true, es porque sí hay un NA. Y efectivamente, fíjense, la segunda fila de CN es un NA, que es lo que me dice este true. Este true, ¿quién es? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el 7. Que la fila 7 también debe tener un NA ahí. Y efectivamente, la fila 7 tiene un NA. Así es como capto los NAs. Así es como descubro dónde están los NAs. Y entonces, si yo me fijo en esto que está acá, como ya es un vector de verdaderos y falsos, ya lo puedo utilizar para indexar. Ya lo puedo utilizar para indexar. Por ejemplo, a ver, conta 0, CN. No, le voy a poner otra. Le voy a poner otra columna. ¿Qué columnas tengo? Número de empresa. Número de empresa. Ojo aquí. Ojo aquí. Esto que está acá es un vector. Esta no es una tabla. Es un vector. Entonces lo trato como vectores. Los vectores, como solo tienen una dimensión, largo, las tablas tienen largo y ancho. Los vectores, como solamente tienen una dimensión, no ocupo comas aquí dentro del corchete. Lo que le estoy dando de comer es todo esto de falsos verdaderos. De tal manera que aquí lo que le estoy diciendo es devuélveme el número de empresas donde no hubo dato en CN. Pues son estas, 588, 42, 8, 184, bla, bla, bla. O sea, corresponde, básicamente le estoy diciendo que cada vez que encuentre aquí un NA, cada vez que encuentre un NA, me devuelva este valor. 588, 42, etcétera, etcétera. Sí, sí se capta. O sea, ustedes recuerden, los vectores de verdaderos y falsos siempre se pueden ocupar para indexar objetos. Sí, claro que sí, me regreso al código. Me regreso al código para mostrárselos y se los copio. Con el isNA, con este capté los NAs y con este le estoy diciendo que me devuelva el número de empresas indexado con esos verdaderos y falsos. Si yo quisiera toda la información, no nada más el número de empresa, conta 0 es una tabla y hace hacer filtrados. Aquí le pongo el is.na de conta 0 CN y esto me va a devolver toda la tabla.
siempre que en la columna CN no encuentre dato. Por eso aquí cuando lo imprimo, cuando lo mando a llamar, CN, todos me aparecen NAs. Y ya me está devolviendo toda la información de la tabla. ¿Sí? ¿Se captó? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Por qué no lleva coma aquí? Aquí, ¿por qué no lleva coma? Bueno, lo explico rápidamente otra vez. Esto que está acá, como tiene pesitos, este cuate que está acá no es una tabla, este es un vector. Un vector es un arreglo lineal de números. Un arreglo ordenado de datos, más bien, no de números necesariamente, de datos. Un arreglo lineal. Entonces no tiene dos dimensiones. Las tablas tienen dos dimensiones, Juan. Tienen largo y ancho, tienen filas y columnas. Las tablas tienen dos dimensiones, son rectángulos. Los vectores son líneas, entonces tienen una sola dimensión, por eso es que no es necesario separar con coma de filas, columnas. Entonces este que está acá, ya son verdaderos y falsos, por eso no lleva la coma, por eso no le pongo una coma acá, porque nada más hay una dirección, entonces lo puedo indexar con cualquier vector de verdaderos y falsos. Le podría agregar, bueno, Misael comenta, por ejemplo, le podría agregar los demás con filtros, con I, para hacer el filtro de los que tienen más de un faltante. O sea, si yo quisiera captar toda la tabla de los que tienen más de un faltante, lo puedo hacer más bien con un O, no con un I, sino con un O. O sea, que este sea, que tengan un NA aquí, tengan un NA aquí, o bien en otra columna, o bien en la otra columna, o bien en la otra columna, bla, 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 bla. Pero eso sí sería pesadito de hacer. Ahorita vamos a ver que de hecho lo podemos hacer más rápido. Nuevamente, Enrique, cuando veas que sale algo diferente a lo que yo tengo, repite el código. Comienza desde cero. Vuelve a leer la tabla de contaminación, elimina la fila 33 y aplica esto ya directamente. Es lo único que he hecho hasta ahorita, leer y eliminar la fila 33. No le he hecho ningún otro cambio. Incluso ni siquiera tienes que leer. Basta con que corras esta para volver a crear conta cero. ¿Qué sigue? Si además queremos saber qué filas no tienen valores faltantes, ojo, no tienen valores faltantes, está bonita. Complete cases. Fíjense, complete cases de conta cero. ¿Qué es lo que esta cosa me va a dar? Esta cosa me va a dar, les muestro conta cero nuevamente, que esta conta cero es la original. Bueno, no tiene la fila 33, es la única diferencia. Conta cero. Si yo quiero aquellas filas que están llenas, que vendrían a ser estas 19 que están acá, las 19 que andan por acá, que están llenas, eso lo hago con complete cases, complete.cases, casos completos. Si yo lo imprimo, me está devolviendo verdadero, o sea, la primera fila de conta cero tiene todos sus datos, la segunda fila, a la segunda fila le falta algo, la tercera fila también, la cuarta fila también, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me está devolviendo un vector de verdaderos y falsos, donde verdadero es cuando la fila tiene todos sus datos, falso es cuando le falta algún dato. Como es un vector de verdaderos y falsos, lo puedo utilizar para hacer filtrados. Así que dame de conta cero. De conta cero, dame aquellos en donde no aparecen NAs. Entonces aquí yo ya no tengo NAs. Es una tabla completamente limpia. Si van entendiendo la lógica, eso es lo más importante, que entiendan la lógica. Yo, por ejemplo, obviamente pues no me sé todas estas funciones. No las conozco. Incluso ahorita están viendo que me voy a mi script, bueno, perdón, a mi diapositiva para irlas jalando. Pero sé la lógica que hay detrás. Eso es lo importante, lo que tienen que aprender. Como se trató de un vector de verdaderos y falsos, ya lo puedo ocupar para indexar, para filtrar.
Cuando digo indexar es lo mismo que cuando digo filtrar, ¿eh? Y entonces por ahí hace un rato me decía Misael, me decía, ¿cómo obtengo a los que les falta? Si estos son a los que tienen todo, a los que le faltan, pues es la negación. Simplemente lo niego. Ejecuto y de todos los que me aparecen, en alguno va a haber un NA. Que por ejemplo ahí está. Aquí, ahí está. Aquí está, aquí. O sea, en todas las filas siempre va a haber al menos uno. En alguno va a aparecer un NA. Incluso hasta dos. Pero con que aparezca uno, ya lo hicimos. Sí, Misael, ¿se captó lo que me preguntabas? Para poder encontrar los que tienen más de un faltante. Bueno, de hecho, estos son los que tienen faltantes. ¿Estamos bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, e incluso hay otra, que es NA-omit. Esta NA.omit es exactamente lo mismo que hacer, voy a quitarle la admiración, lo voy a dejar así. Eso recuerden, es la tabla sin valores faltantes, no tiene ninguna fila con valores faltantes, pero eso es lo mismo que haber hecho, ay, es lo mismito, no le entiendo, ahí está. Es lo mismito que haber hecho complete cases, no, perdón, complete cases, ni qué, na.omit de conta cero, nos va a dar lo mismito. O sea, na.omit es dame la tabla conta cero, quitando las filas que tengan algún faltante. Y ahí está. O sea, cualquiera de las dos formas. Por filtrado o directamente con una función. Cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. Pero eso es para quedarnos con la tabla que no tiene NAs. Incluso es más, fíjense, como esto ya es una tabla, por su propio derecho que está aquí ya es una tabla, le puedo volver a aplicar la MD pattern. Lo puedo volver a aplicar la de la gráfica. Entonces, md.pattern de esta tabla, ¿cómo se tendría que ver? Es un rectángulo. Ay, miren, me salió pues dice que es un ratón, pero puros ceros, no hay valores faltantes. Son los 19 registros, que ven que hace un rato me apareció en 19, y no hay ningún valor faltante. ¿Sale? Fíjense, está curioso el mensaje que nos avienta. Es que corríjanme si me equivoco, según yo este es el plural de ratones, ¿no? Así es como se dice, bueno, de ratón. Así es como se dice ratones. No entendería esto en inglés, no entiendo en español como cuál sería su equivalente. Es algo así como si pensaran que los ratones los ocupan como espías, ¿no? No es necesario tener espías, esta tabla está completamente observada. Es alguno de estos, algún refrán anglosajón o algo así, ¿no? Lo que nos está apareciendo. Pero bueno, ¿se captó? ¿Vamos bien hasta acá? Mira, Enrique da una explicación técnica. Los NAs son ratones que se comen los dactops. Fíjense, eso no lo sabía. Bueno, voy a investigar antes de empezar a hacer elucubraciones sobre lo que quisiste decir. De esta manera, siguiendo la lógica de los filtrados, bueno, ya también se lo sabía con filtrados. Y bueno, esto es para captar NAs. Todavía no hemos visto qué hacer con ellos. Ya sabemos cacharlos, ya los sabemos atrapar. A lo mejor por eso es lo de los ratones. Ya sabemos atrapar a los NAs. Entonces, hasta acá vamos bien. Seguimos con tratamiento, ahora sí. El tratamiento de los NAs. Introducción, nada más, ven que les decía, porque esto ameritaría un curso completito. Pero bueno, es importante saber cómo tratar con los valores faltantes.
Sin embargo, es importante aclarar, aquí no me gustó cómo lo escribí, aclarar que únicamente mostraremos las maneras más simples de hacerlo, pero estas no siempre son las más adecuadas. El tratamiento de valores faltantes corresponde al análisis robusto de datos. Una primera manera de tratar los valores faltantes es utilizando medias o modas. Bueno, yo tengo entonces conta cero. Conta cero es contaminación sin la última fila. La última fila la quitamos porque tenía muchos NAs, pero las demás no las queremos quitar. Las demás, a este, por ejemplo, le falta solamente una. Le falta solamente un dato, entonces no me conviene quitarlo, porque me estaría volando por perder, por no perder, perdón, por quitarme de encima este NA, me borraría todos estos que están acá. No me conviene eliminarlos. De alguna manera tengo que tratar con los que sí hay por acá. Entonces me voy a ir nuevamente a esta, a Nox. Perdón, a CN, que lo podría hacer con cualquiera, ¿eh? Con Nox, con NH3, CN, con cualquiera de ellas. Ok. Con esta sentencia, este es un if-else, esta es una manera en la que ustedes pueden sustituir los valores faltantes, con el promedio de todos los demás valores, de los que sí hay. Antes de hacerlo, les voy a mostrar una función, la función media, para calcular promedios. Calcula el promedio, por ejemplo, de número de empresas. Conta cero de número de empresas. Se va a sumar todos estos valores que están acá, estos de esta columna, va a sumar todos ellos y los va a dividir entre 32. Y listo, ya me da el resultado, 240.0. Calculó el promedio, nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa? Estamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita. Por cierto, ¿cómo andamos de audio? Creo que bien, ¿verdad? Ok. Bueno, con min, entonces repito, con esta estoy calculando el promedio. Si quisiera la suma de los valores, lo hago con sum. Con sum. Y esto, en vez de calcularme el promedio, me va a hacer la suma de todos estos elementos de esta primera columna, de la columna número de empresa. 7,681. Chido, ¿no? Está todo bonito. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con, ¿cómo se llamaba esta? CN, ¿verdad? La última, CN. ¿Qué pasa con CN? Voy a pedir que me calcule la suma de todos los elementos de esta columna. ¿Qué va a pasar ahí? Pum, vale, me lo rebota, NA. ¿Por qué? Los NAs siguen en una cosa aritmética computacional, su propia aritmética, que es como la aritmética que ustedes conocen. Tú conoces la aritmética normal de la primaria. 1 más 2 es 3, 1 más 0 es 1, bla, bla, bla. O sea, la aritmética usual. Los NA tienen una aritmética también. NA más número siempre es igual a un NA. Siempre, siempre. Esta es la aritmética de los NAs. También NA por número siempre es igual a NA. Siempre, siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? NA entre número siempre es igual a NA. Y de este no recuerdo si número entre NA también es un NA. Este no recuerdo. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es la cosa? Esta que está acá, NA más número es NA. O sea que yo le estoy pidiendo en el código aquí, le estoy pidiendo que me sume todos los elementos de esta columna. Entonces voy a empezar a sumar. Empieza 5 más NA, pues es NA. NA más 58 es NA, más 356 es NA, pum, 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 pum. Por eso es que al final me acabó respondiendo un NA, porque así es la aritmética de los NAs, es una aritmética fea. Yo necesito una manera de hacer operaciones sin importar si tengo NAs. ¿Cómo hago esto? Entonces, hago sum de conta 0 CN y le aumento una propiedad que es na.rm igual a remove na. Quítame los NAs, no los tomes en cuenta para hacer esta operación. La operación que voy a hacer es la suma. No me tomes en cuenta los NAs. Y ahora sí medio. ¿Qué es lo que hizo? Sumó todos los elementos de la columna CN y a los NAs no les hizo nada, no les hizo caso. ¿Sale? No los tomó como cero, ojo.
Simplemente no les hizo caso, se los brincó. También con omit NA, Ricardo, sí. También con omit NA, con este, omit.na, pero tengo la impresión de que no es compatible con todas las funciones. Tengo esa impresión de que no es compatible con todas las funciones. De hecho, creo que en el curso pasado nos encontramos con un ejemplo de una función en donde omit.na no jalaba. Y en cambio el na.rm sí. El min, por ejemplo, el min, o sea, el promedio, min de conta 0 cn, na.rm igual a true, va a ser lo mismito. Como es un promedio, va a dividir entre el total de elementos que no son NA, o sea que no va a dividir entre 32, no va a dividir entre 32, sino va a dividir entre el total de elementos que no tienen NA, aquí en esta columna. O sea, el promedio lo calcula sobre lo que sí conoce, únicamente sobre lo que sí conoce. Con eso es con lo que ya me evito el problema de los NAs para hacer estas operaciones. ¿Sale? Así que, como buena costumbre, siempre hagan esto. Hagan su na.rm para evitarse cualquier cosa que pueda pasar con los NAs. O sea, no lo pongan así directo como lo hice aquí. Hace un rato me funcionó en el de número de empresas, porque el número de empresas no tiene ningún NA. La primera columna no tiene ninguno. Y eso lo sabía por el dibujo. Perdón, no es pero el anterior, la gráfica anterior. Esta. La primera columna no tiene NAs, todos son azulitos. Pues por eso sabía que ahí no iba a tener ese problema. En todas estas no voy a tener ningún problema. En estas columnas, en las últimas 3 columnas, es en donde se presentan los problemas. ¿Sale? Y bueno, entonces les decía, sustitución se puede hacer de esta manera, con este código. De hecho, déjenme copiarlo, me lo voy a llevar completo. Y aquí le podríamos conta 0, ponme CN medias. O sea, voy a crearle una nueva columna, se va a llamar CN medias. Lo voy a poner con un if else. ¿Cómo funciona el if else? Lo primero que le voy a decir es el criterio. Si encuentras un NA en conta 0 en la columna CN, si encuentras un NA, sustitúyemelo con el promedio de los que sí están, conta 0, CN, na.rm igual a true. Y estoy diciéndole, aquí le estoy diciendo, calcúlate el promedio de los que sí existen. No me tomes en cuenta los NAs. Calcúlame el promedio de los que sí existen. Entonces, cada vez que te encuentres un NA en la columna CN, ponme el promedio de los que sí existen. Y si no hay NA, o sea, si sí hay un dato, ponme el dato que ya traía. Los paso y ejecuto. ¿Sale? Repito la lógica. Aquí está calculándome el promedio de los que sí existen. Entonces, con el if else, literalmente le estoy diciendo, cada vez que te encuentres un NA en la columna CN, ponme el promedio. En caso contrario, o sea, si no hay NA, ponme el valor que sí existe, el valor que sí tiene. Entonces le hago un view, conta 0. Acuérdense, añadí esta columna nueva, CN medias, que la construí así. Y aquí está, CN medias, ya no hay NAs. En donde aquí hay un NA, aquí va a estar el promedio de todos estos en donde sí hay dato. Entonces, 597.72, 597.72, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que hay NA aquí me pone el promedio de esta columna. Estoy sustituyendo los NAs con los valores promedio. ¿Sale? Consideramos el promedio del valor anterior y el siguiente. ¿Cómo el promedio del valor anterior y el siguiente?
Es que si hay un método, Ricardo, para que se trata de fijarse en los valores anteriores o en los valores siguientes. No sé si te refieres a eso. Que no lo voy a tocar aquí, pero sí hay una manera. Tendría sentido de alguna forma, pero sí es meternos también con el orden en el que fueron tomadas las medidas. Ahora, esto es sustituyendo con el valor promedio, el valor central, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Funciona bonito, lo que quieran, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ajá. Pues es el promedio de varios datos, son datos numéricos, pero ¿qué pasaría si la columna en vez de ser de números fuera de categorías? O sea, ¿qué pasa si yo tuviera un data frame así? Le voy a llamar B, data frame, la primera columna que sea C de, no sé, A, B, C, y D. C de A, B, C y D. Y aquí que tuviera, hola, perdón, es B2 igual a C de hola, ahí está, hola, hola, NA y adiós. Voy a crear esta, les muestro la tablita. Tengo A, B, C, D, hola, hola, y hay un valor faltante y adiós. Y yo quisiera llenar este valor faltante. ¿Cómo lo haría? Obviamente no puedo calcular el promedio de los valores, no son números. ¿Cómo calcularía el valor promedio de ellos? No puedo. Entonces, ¿qué sugieren ustedes para arreglar esto? ¿Cómo podría tratar este faltante? Ideas. ¿Cómo vamos de tiempo? 5:30. Ok. Con la moda, exactamente Semiramis, con la moda. A lo mejor aquí no es tan obvio porque nada más son cuatro registros, pero le hubiera puesto 20,000 registros, ¿con cuál hubiera convenido más? Pues con la moda, con el que más veces se repite, porque ese sería como que el valor más probable que tuviera. Entonces, es buena idea, no es tan descabellado cambiar este NA por la moda. ¿Cómo lo haría entonces siguiendo, con la moda? Para la moda se utiliza la función MBF de la librería ModEst. O sea, R no tiene una función directa como la de min o la de zoom, no tiene una función directa para calcular modas. Tienen que cargar esta librería. Pero le puse librería, es biblioteca, más bien. ModEst. Entonces, install.packages, ModEst, y la mandan a llamar. Library ModEst. Los paso por código, ejecútenlo, tampoco va a tardar mucho. Yo nada más voy a ejecutar esto. ModEst, no me lo... ModEst, me falló una E. Es mod estadística. ModEst, me falló. Ahí les va de nuevo. Ahí está. Repito, yo ejecuto este. Ya está. ¿Ya estamos? ¿Hasta ahí estamos? Y voy a aplicar este mismo código, pero ahora a la tabla B. La tabla se llama B. La columna va a ser B2 modas. Así la voy a llamar. B2 modas. If else. Le estoy diciendo, si encuentras NA en B2, ponme mod, si está bien, MBF, perdón. Es MBF mod frequent values, o sea, el valor más frecuente de B2, perdón, B2, aquí no recuerdo si lleva creo que sí. Lo voy a dejar así, si no ahorita lo revisamos. Y en caso contrario, déjamelo igual, B2. Y ahí les va.
Bueno, déjenme ejecutarlo primero antes de pasárselos. Ok, dice que no lo requiere. Es así. Ya está. Se los paso. Con el data frame, sí es cierto. No les pasé el data frame. Ahí lo tienen, el data frame. Y tienen la sustitución. Entonces, si vuelvo a hacer un B, si lo vuelvo a mandar a llamar, 22NA, ay, aquí no me gustó. Si es NA, si te encuentras un NA, a ver, déjame ver por qué no lo hizo. False true, esto está bien. Déjame ver este. MBF, adiós y hola. MFB, perdón. Déjenme pensar rápido la lógica de qué pudo haber fallado. Es en esta en el que está soltándome lo más. Me está dando los niveles. Déjame ir rápido a la documentación. MBF. Most frequent. Ajá. MBF. Ah, es NA-RM. A ver, NA-RM igual a true. A ver si lo agarra. Ajá. No era NA.RM, es NA-RM igual a true. Déjenme verlo de nuevo. Ya está. 2, 2, 2, 1 y 1. Ok. Explico que ya se nos está acabando el tiempo. Déjenme borrar esto que está acá. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Pero les vuelvo a pasar este código. No era con punto aquí, era con guión. Ya está. Bueno, me está volviendo un 2 en vez de un hola. ¿Por qué? Si yo aplico directo esta función, el MBF, no es más, incluso no con ese, sino con el B2, y le hago un summary, a ver si lo agarra, ajá. El 1 corresponde a adiós, el 2 corresponde a hola. No es cierto, lo dije mal, no es por estos, sino es por esta posición. Como esto apareció primero, es un 1. Como esto apareció segundo, es un 2. Coincide con este 1 y este 2, pues una feliz coincidencia. Si quieren, déjenme poner alguna otra cosa más para que no haga eso. Voy a poner aquí no sé, qué será bueno. ¿Qué palabras me meto? Práctica. Práctica, y aquí le meto otra letra E. Ahí está. Práctica, hola, hola, NA, adiós. Y cuando le hago el summary, adiós es el 1, hola es el 2, porque está en el segundo lugar, práctica es el tercer lugar. Básicamente lo que está haciendo es fijarse en estos valores, los valores de la columna B2, me los pone en orden alfabético. Por eso es que el hola le corresponde al número 2, porque es el segundo que aparece en la lista. Entonces, cuando yo aplico me aparece, este es el tercero, práctica, ¿ves? Este es el 2, que sería hola. Este es el 2, que es nuevamente hola. Este es el 2 que me rellenó con este hola. Y este es el 1, que corresponde a este adiós. Pues sí, el que corresponde a cuántas veces se repite el valor es este renglón. Estos renglones. Estos sí me dicen cuántas veces se repite. Pero el orden en el que están acá, adiós, hola, práctica, aquí están en orden alfabético. Abajo me dice cuántas veces aparecen. Pero arriba está en orden alfabético. Acá me está poniendo numeritos, me está diciendo el número de ese orden alfabético. Este 3 corresponde a práctica, porque es el que está en el tercer lugar de acá. Este 2 corresponde a hola, porque es el que está en segundo lugar de acá, de este renglón. Así es como se lee. Ok, Semiramis me dice que le arroja algo como summary de length, class, bla, 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 unas cosas así claras cuando aplican esto. Háganlo así. Factor B2, déjenme ver si lo jalo. Háganlo así. Pónganle factor. En vez de poner
el BB2, póngale factor. Y es que esto pasa por una cosa de programador junior en R, que sería bueno comentarles. Bueno, es que, repito, esto se estudia en ese curso. Una cosa son los caracteres y otra cosa son los factores. Yo puedo tener una palabra, no sé, un vector, C de A, B y C. Son letras, son los elementos de este vector, son palabras. Los elementos de este vector son palabras, repito. Pero otra cosa son clasificadores. Los clasificadores se llaman factor. Repito, esto es parte de curso de R Junior, que sería bueno volverlo a dar. Entonces, el summary, por ejemplo, si yo hago un summary de esto, me devuelve, como son palabras, me hace un resumen tipo palabras. Tengo tres palabras. Aquí me lo dice, tengo 3 palabras. Pero si le pongo factor, lo va a entender como que no son palabras, sino que son clasificaciones. Y ya lo hace como esperaría. ¿Vale? Sí, sí está bien, Sebastián Mosés. Así como te está saliendo es como te debió haber quedado, fue como a mí me dio también. O sea, lo que me está devolviendo es el lugar del factor. Déjenme ver, por aquí debe haber alguna manera de cambiarlo. MFB, argumenta. Ah, no, parece que no. Pero, por ejemplo, con un cut podrían cambiar estas. Para que en vez de que les aparezca 3, 2, 2, 1, les aparezca ya la palabra como tal. ¿Dudas hasta acá? Entonces, esto, repito, es cuando tienen datos categóricos. Cuando se trata de datos categóricos para sustituir los NAs. Sí, Octavio, por ejemplo, me dice que le apareció tal como a mí me salió. O sea, depende entonces también de la versión de R. Sí hace lo que tiene que hacer, siempre que uno tenga cuidado con cómo lo está tratando. Pero ya vieron, ese tipo de errores lo arreglé con un factor, nada más. La variable no son letras, son clasificaciones. Y bueno, hay otra manera que es para sustituir NAs, que es utilizando, bueno, esto ya para los que llevaron una estadística multivariante conmigo el mes pasado, hace 2 meses. Hay otra manera que es con vecinos K, con los K vecinos más cercanos. También se pueden rellenar los NAs. Para esto necesitamos, ahorita explico cuál es la idea geométrica detrás del problema. Necesitamos ahora esta librería, DMWR. Entonces, nuevamente, install.packages, DMWR, y lo mandamos a llamar. Library DMWR. Entonces, ejecuten estas. Ejecuten. Yo nada más voy a ejecutar esta. Tampoco es tardada la instalación de del DMWR. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver. Les platico rápidamente. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Conta cero, ¿verdad? Conta cero. Yo tengo la tabla conta cero. Incluso ya lo tengo con su nuevo vector de medias, ¿no? Con su nuevo vector CN, que es cuando sustituía los NA con el promedio. Con con DMWR, con esta paquetería, bueno, la idea que es, voy a considerar esto como un punto del espacio, un punto con muchas dimensiones, más bien esto completo, como un punto en el espacio con muchas dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? Pues el número de columnas que hay. De alguna manera me voy a fijar en cuáles son los renglones que más se le parecen, por ejemplo a esta, que tiene NA, tiene 2 NAs. Se va a fijar en cuáles son los renglones que más se le parecen de alguna forma. Eso lo vimos en el curso de estadística multivariante, el procedimiento de K vecinos más cercanos. Lo que va a hacer es fijarse de alguna forma, definiendo de alguna manera cercanía, distancia,
¿quiénes son de toda la tabla los que más se le acercan? Y entonces, como se van a parecer mucho a él, es de esperarse que sus valores faltantes se parezcan mucho a los valores verdaderos de los que están cerquita de él. Esa es la filosofía detrás de los k-vecinos más cercanos para sustitución de NAs. No sé si me explico, repito. Se va a fijar, por ejemplo, en este caso, de alguna manera, qué otro renglón se parece mucho a él o qué otros renglones se parecen mucho a él. De esos renglones que se parecen mucho a él, es de esperarse que se parezcan mucho en el sentido de las entradas, o sea, que tengan entradas parecidas, es de esperarse que entonces estos valores perdidos que él tiene también se parezcan mucho a los de sus vecinos. Así es como va a ser la sustitución. Aplica un procedimiento, por ejemplo, de medias, se fijan cuáles son los más próximos a él. Entonces calcula el promedio de los más próximos a él y ahí es en donde, con ese promedio, es con el que sustituye el NA. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Repito, para quienes llevaron estadística multivariante hace 2 meses conmigo, vimos este tema, el de vecinos más cercanos. De hecho, lo vimos desde el punto de vista matemático fuerte, mucho más formal. Entonces ya se tendrán una idea. Exactamente, Jesús, busca el más parecido bajo una medida especial. No me voy a meter en detalles de esa medida especial y bla, bla, porque sí es, repito, eso también es ya de un curso de estadística multivariante, pero que de hecho lo tenemos en SciData, también está disponible. Introducción a inteligencia artificial, a machine learning, aprendizaje artificial. Y entonces ese método o esa idea se puede utilizar para cambiar los NAs simplemente con esta instrucción, KNN imputation. Se las pongo, KNN imputation. Le dan de comer la tabla a la que le quieren hacer los cambios y ejecutan. De hecho, ay, es que como me la puso toda, la voy a llamar conta 1 a esta. Conta 1 y la voy a ejecutar. Se las paso por chat. Y le hago un view para que vean el resultado, que es conta 1. Conta 1 no tiene ni un solo NA, ni uno solo. No va a tener ni un solo NA. Se voló todos. Esta es una manera eficaz, o sea, no es algo tan trivial, tiene su lógica, que es la que les acabo de explicar, y se ha demostrado en algunos artículos que es una manera digamos, de punto medio a bueno en términos de eficiencia. ¿Cómo funciona con variables numéricas? Tengo la impresión de que así es, José Luis, de que únicamente lo hace con variables numéricas. Por tratarse del método de vecinos más cercanos. No sé si recuerden que cuando tienes variables categóricas, lo que te conviene es trabajar con jerarquización, no con vecinos más cercanos. Y es que tengo también la impresión de que la distancia, o sea, la manera en la que KNN Imputation trabaja, la forma en la que mide las distancias es la manera usual, la distancia Euclide, que estudiamos en el curso pasado. Y no tiene manera de cambiarle esa métrica. Entonces, es limitado en ese sentido, pero no es grave. Luis me dice, debería existir un homólogo para K-modas. Es que sí los hay, Luis. Sí los hay, nada más que el KNN Imputation, no funciona para esas. Por la manera en la que mide las distancias. Como es distancia euclídea, necesitas que tus datos sean numéricos. No puedes meterle datos categóricos. Para meterle datos categóricos ya te tendrías que meter entonces en las otras maneras que hay para medir distancias. En términos cristianos, para quienes no me están siguiendo, es como decirte cuál es la distancia entre la palabra hola y la palabra adiós. ¿Cuál es la distancia entre esas dos palabras? Tú sabes cuál es la distancia entre dos puntos en el plano. Lo puedes calcular con el teorema de Pitágoras. Pero ¿cuál es la distancia entre dos palabras? ¿Cómo haces eso? Necesitas definir un método para que mida distancias entre palabras, entre categorías. Ya lo que uno después va haciendo es mezclarlos. Va mezclando métodos. Y bueno, estos son los dos métodos que les quería comentar de imputación, de cambio de NAs, tratamiento de NAs. Repito, fíjense cómo me cambió a todos. O sea, de plano se volvió a todos los NAs.
A todos, a todos, a todos. Ojo, cuidado. Tomó en cuenta esta columna, la de CN medias. Eso no hay que hacerlo. O sea, yo ahorita lo hice porque es un ejemplo académico, pero en realidad, ustedes en la realidad lo que debieron haber hecho era, ya una vez que tenían contaminación, ¿dónde está? Aquí está contaminación. Bueno, lo voy a hacer desde el principio. Aquí, contaminación, la leo. Ay, no sé qué hice. Puse un install packages. Error mío. Ya. Lo que ustedes debieron haber hecho era, ya que tienen su data, su tabla, contaminación, ya vieron que le quité esa fila que tenía muchos elementos, y a esta, conta cero, es a la que le deben aplicar. Aquí parece que se lo estoy aplicando a conta cero, y sí, efectivamente, pero ojo que aquí, en este momento, cuando yo lo hice, ya había modificado la tabla, porque ya le había aumentado esta columna. O sea, yo ya había hecho sustituciones en la columna CN de conta cero. Y esa columna afecta. Entonces, repito, lo normal habría sido, lo bueno, la buena práctica, habría sido, léelo, ya lo leíste, quítale las filas que tienen muchos NAs porque te van a ensuciar, y ahora sí aplica la KNN. Ahí está. ¿Vale? Sebastián, pero si en la matriz de datos tengo datos numéricos y categóricos, el KNN imputación ya no serviría. Sí, ya no te funcionaría. Ya no funcionaría. Repito, sería meternos a un curso especializado de tratamiento de datos faltantes, de valores faltantes. Pero sí, en general ya no te funcionaría. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y ya tenemos el tratamiento. Ok. De valores faltantes. Valores duplicados. Por ejemplo, tú puedes estar levantando una encuesta de manera electrónica y la persona que la está llenando te la pudo haber llenado 2 veces sin querer, o por alguna razón el sistema en ese momento falló y se te llenó la encuesta 2 veces por la misma persona. O sea, tienes valores repetidos. ¿Cómo podemos encontrar valores repetidos? Con la función duplicate. Función duplicated. Lo que le vamos a dar de comer es la tabla. Le voy a dar de comer en este caso contaminación. Contaminación, que todavía tiene los NAs. El que ya no tiene NAs es conta 1. Este es el que ya no tiene. Conta 0, ¿conta 0 qué era? Conta 0 era sin la fila 33, ¿verdad? Ajá, entonces se lo voy a aplicar a conta 0. Conta 0. Lo que le voy a preguntar es si hay filas repetidas. Me dice, la primera fila no se repite, la segunda no se repite, no se repite, no se repite. Aquí me aparece un true. Hay una fila repetida. Con duplicated, controlo. Me doy cuenta si hay filas repetidas o no. Es 16, 17, 18, 19, 20. Ay, más rápido hacerlo así. Ahí está. Es 23, 24, 25, la fila 26. Aparentemente la fila 26 se repite. ¿Quién es la fila 26? A ver. Conta 0, dame la fila 26. Dame la fila 26. Esta aparentemente aparece 2 veces en la tabla. Ahora vamos a ver si es cierto. View. Conta 0. Bien. Bueno, está bien. Ya utilizando lo que sabemos. Which punto duplicated. Which duplicated de conta 0. Which, por el puntito. Ahí está. Sí me dijo que era la 26. Bueno, lo que quiero saber es
Lo que quiero es mostrarles que efectivamente aparece 2 veces. Se los voy a hacer manual. Conta 0, un view. Conta 0, la fila 26 dice que apareció 2 veces. ¿Dónde está la fila 26? Es esta. Empieza con 214. ¿Sí era esa? Me da la impresión que no. 214. Ah, sí, sí es esa. 214. Y dice que es la 5. Aquí está. La fila 5 es exactamente igual a la fila 26. Entonces tengo filas repetidas. No sé si recuerdan hace un rato cuando leí la tabla, que le puse, que le había puesto el row names igual a 1, row.names igual a 1, cuando leí contaminación al principio de la clase, que me marcó un error. A eso es a lo que se debía, a que habían filas duplicadas. Las columnas, las filas, perdón, las filas en un data frame, en una tabla, nunca pueden tener el mismo nombre. La fila tiene que ser un identificador perdón, el nombre de la fila tiene que ser un identificador completo de la fila. Entonces, filas, aunque sean filas iguales, no pueden tener el mismo nombre. Lo que hay que hacer es eliminar esos duplicados. Si yo hago, para protegerme de eso, conta 0, y le aplico una función que se llama unique. Unique conta 0. Unique conta 0. Esta la voy a llamar conta sin duplicado. Conta sin duple. Ahí está. Con esta función unique, lo que estoy haciendo es quitar las filas que se repiten. Entonces, incluso si le hago un dim, conta sin duple, ahí está. Ya solamente son 31. Hace un rato, cuando leí contaminación, eran 33. Le volé la fila 33 porque tenía muchos NAs, me quedaron 32. Pero la fila 5 y la 26 eran iguales, las quito, me quedan 31. No me la quitó las 2 veces, me la quitó las veces que se repetía. Entonces, ahora sí, las que yo tengo acá en conta sin duple ya no tienen duplicados. Duplicated de conta sin, me aparecen puros falsos, ya no hay duplicados. ¿Vale? Con eso es con lo que controlo los duplicados. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, lees tu tabla, quitas duplicados, ahorita lo hice al revés, pero en realidad, en la práctica, tú lees la tabla con el read.csv, quitas los duplicados con esto, y después ya ves cómo haces el tratamiento de los NAs, ya sea que quites, por ejemplo, como hice aquí, que quites las filas que tienen muchos NAs, muchos NAs para que no te estén estorbando, y después, de alguna forma, controles esos NA con alguno de estos 2 métodos, por ejemplo, que no son los únicos, repito. De hecho, hay como 15 métodos para el tratamiento de valores faltantes. Y no sé si tengan dudas. Yo creo por aquí ya lo vamos a cortar. Mañana veríamos tratamiento de atípicos y empezaríamos con gráficas. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Me dicen que bien. César, Jesús, Misael. Planifica. Joel. Ok. Bueno, ¿les parece que lo dejemos hasta acá? Les quería enseñar hoy mismo todavía tratamiento de atípicos, pero no tiene caso. Es rápido también, pero prefiero mañana en 10 minutos, 10, 15 minutos que lo hagamos. Es bastante rapidito, pero sí preferiría que fuera mañana. La flechita con Alt, Sebastián. Alt, ¿sale? Y terminando ahorita la sesión, les vuelvo a subir el script. Lo estoy subiendo tal como lo estoy dejando ahorita, en la clase. No le hago modificaciones. Entonces, ¿estamos? Bueno, muchísimas gracias por su asistencia para el día de hoy. Espero que la clase les haya
les haya gustado, les haya servido, sobre todo que les esté sirviendo el taller. Nos estamos escuchando el día de mañana, nuevamente a la misma hora de siempre, y recuerden, pues hoy en la tardecita, en la tarde-noche, les envío el video. Un saludo nuevamente a quienes nos van a escuchar al rato. Cuídense muchísimo y hasta mañana.